Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a comenzar con los derechos que vienen de la posesión, ya los derechos que se generan por la circunstancia de estar poseyendo en los hechos un determinado bien. En los videos pasados hemos explicado en qué consiste la definición que tiene de la posesión en nuestro Código Civil y las distintas clasificaciones que hay de esta, ¿ya? Lo que no hemos desarrollado tanto y lo vamos a tocar un poco más ahora es la razón por la cual el Código Civil reconoce algunos derechos a la posesión, ¿ya? Eso es algo a veces hasta contraintuitivo, porque uno diría, yo le debería reconocer protección a aquel que está en relación con el bien, pero en base a algún determinado título, en base a un determinado derecho que ha obtenido esta persona, ¿ya? Pero a un poseedor, solo por el hecho de ser poseedor, ¿se le debería reconocer algún tipo de derecho? ¿Ya? Eso es un poco la pregunta que hay respecto de este tema, ¿ya? Sin embargo, más allá de los distintos debates que podría haber respecto de esto, si uno mira la realidad actual, y también si uno mira la historia, uno se va a dar cuenta de que sí, en realidad el poseedor es alguien al que se le da normalmente algún tipo de reconocimiento social. Sí se tiene determinada consideración en la sociedad de aquel que está en los hechos como poseedor de un bien, ¿ya? Es algo que uno, digamos, podría quizás si lo ve formalmente considerar un poco extraño, pero si uno mira la realidad, sí el poseedor normalmente va a tener determinado reconocimiento, ¿ya? Esto puede deberse a un par de cosas. Por un lado, digamos, si bien reconocemos los derechos a determinadas personas, los derechos se encuentran en el mundo abstracto del derecho, ¿ya? Se encuentran quizás en un registro público, se encuentran quizás en las categorías jurídicas que nosotros estudiamos en derecho, pero la forma externa de los derechos es usualmente la posesión, ¿ya? Nosotros que en este momento estamos en nuestras respectivas casas, ¿ya? Al ver quién está en su casa, normalmente atribuimos a esa circunstancia que quien está en su casa es alguien que tiene algún tipo de derecho, ¿ya? Es el propietario o al menos el inquilino o el arrendatario. Entonces, esa circunstancia de que el poseedor es usualmente alguien que tiene el derecho, digamos, en la mayoría de los casos el poseedor va a ser alguien que tiene derechos, ¿ya? Hace que al poseedor sea razonable darle algunas protecciones, ya darle algunas protecciones en su condición solo de poseedor, quizás con la idea de evitar llegar a la discusión sobre si este poseedor es también propietario o es también titular de un derecho, ¿ya? Hay una cuestión ahí. Pero segundo, además de esta cuestión quizás un poco más casuística de que la mayoría de los poseedores son poseedores legítimos, ¿ya? Hay una circunstancia también importante que es, incluso los poseedores ilegítimos que no tienen un derecho, se entiende en el ordenamiento jurídico a todo nivel, no solamente en el derecho civil, que se encuentran en una suerte de proceso de consolidar su derecho, ¿ya? Se encuentran en una suerte de camino que va a llegar hacia una determinada situación ya de reconocimiento de su derecho, ¿ya? Parte de eso es algo de lo que vamos a ver, no en esta parte de posesión, sino cuando entremos a la propiedad, como modo de adquisición de la propiedad, la prescripción adquisitiva, que justamente consiste en que un poseedor, después de determinado tiempo y cumpliendo determinados requisitos, se puede volver propietario, ¿no? El reconocimiento de eso nomás muestra que existe cierto valor importante de la posesión en la sociedad, ¿ya? Entonces, esa es un poco la razón que nos hace proteger la posesión en nuestro sistema de derechos reales, ¿ya? Y eso es un poco lo que explica, lo que a partir de este video y en los siguientes videos en la próxima semana les voy a explicar que son los derechos que tiene el poseedor solo en su condición de poseedor, ¿ya? No en su condición de titular de un derecho aparte, sino en su condición de poseedor, ¿ya? Ahora, un ejemplo de esto que les voy a comentar es digamos, esto que tienen ustedes en la pantalla, que es una manifestación, como les digo, no solamente de derecho civil, sino en general que existe en la sociedad respecto de aquello en lo que consiste la posesión, ¿ya? Es un ejemplo histórico, básicamente se refiere a lo siguiente.
en cierto momento en la historia, el reino español y el reino portugués se dividieron básicamente las posibilidades de conquistar y las posibilidades de tener el dominio respecto del Nuevo Mundo, ¿ya? Y el meridiano que se utilizó fue no sé si este está tan exactamente en el lugar, algunos dicen que está un poco más a la derecha, pero es el meridiano de Tordesillas, ¿no? Que fue aprobado en el Tratado de Tordesillas. Esa es la que debería haber sido el límite entre los dominios portugueses y los dominios españoles, y debería un poco que influir en dónde es que hoy día se habla portugués y dónde hoy día se habla español, dónde estarían los límites de esos países que fueron en su momento colonias de estos dos países, ¿ya? Pero lo particular, y como todos ustedes saben, en los dominios portugueses, ¿no? Y lo que hoy día es Brasil, exceden mucho en largo este meridiano que era el que establecía este tratado, ¿ya? Y este es un tema que, digamos, se puede revisar en detalle en un libro que se llama Fronteras de la Posesión, de la profesora Tamar Herzog, ¿ya? Lo interesante es que ese límite formal que se estableció entre estos dos reinos, ¿ya? Es solamente un límite a nivel legal. Lo que pasó en los hechos, en el campo, digamos, a lo largo de decenas y hasta cientos de años, fue un progresivo crecimiento del espacio de dominio portugués. ¿En base a qué? En base a específicamente la posesión, en base a la posesión que estamos estudiando en este curso, ¿ya? En base a los actos individuales de una serie de personas que incluían comunidades, que incluían misioneros, que incluían autoridades locales, ¿no? Que poco a poco, con actos como por ejemplo el pastar su ganado en un determinado lugar, en hacer cultivo en un determinado lugar, en reclamarle algo, reclamarle a una persona pasar por el camino por acá en lugar de pasar por ahí, ¿no? En una serie de actividades que muestran esto que estamos hablando de la posesión, que es el ejercer de hecho los poderes de la propiedad. En base a esas específicas acciones de actores específicos, ¿ya? Fue que se reconfiguró poco a poco el territorio de estos dos dominios, el portugués y el español, ¿no? Tanto así que en cierto momento vemos que el límite entre el dominio portugués y el virreinato del Perú se había cambiado completamente mucho más al oeste, ¿ya? Esto es interesante porque tanto a nivel individual, en cuanto a la posesión de los individuos, de las personas, a nivel micro, como también incluso a nivel macro, se encuentra cierta legitimidad en la posesión, en la circunstancia de estar poseyendo. ¿Ya? A nivel micro nosotros lo estamos estudiando desde el punto de vista de derechos reales. A nivel macro, por ejemplo, en el derecho internacional hay un principio que se llama el uti possidetis, ¿no? Que, digamos, se refiere justamente al reconocimiento que se hace a los estados de aquellos territorios que están poseyendo, lo cual demuestra la importancia que se da a la posesión para, en base a eso, atribuir derechos, ¿no? Atribuir derechos a nivel individual o incluso derechos a nivel internacional, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión que me parece grafica la razón por la cual le damos cierto reconocimiento y cierta protección a los poseedores, ¿ya? Y un segundo tema importante que me gusta respecto de este punto es que esto muestra que en el caso de los derechos reales, y a veces eso no se hace en otras ramas del derecho, se está regulando, reconociendo y en buena cuenta considerando las cuestiones fácticas, ¿no? Que son las que redundan en la determinación de si alguien es poseedor o no, ¿ya? Eso a veces no lo tienen otras ramas del derecho. Normalmente el derecho se ocupa de las instituciones formales, ¿no? De los derechos formales y la forma en que estos se desenvuelven en los hechos, la forma en que estos se desenvuelven en la realidad, a veces quedan fuera de esos derechos, ¿ya? En derechos reales, no. La posesión, más allá de la discusión doctrinaria sobre cuál es su concepto jurídico, ¿ya? La posesión es algo que está regulado en detalle desde siempre en los derechos reales y es parte de la discusión, ¿no? Entonces, es importante que en esta rama tenemos esta consideración de la forma en que las instituciones se desenvuelven en la realidad y eso está incorporado en el propio Código Civil. Entonces, eso es una virtud que creo que tiene justamente la rama de los derechos reales, ¿ya?
Entonces, con eso en mente, quizás podemos entender un poco más cómo es que a los poseedores les reconocemos determinados derechos solo por el hecho de haber poseído, por el hecho de estar poseyendo, ¿ya? En la próxima semana nos vamos a ocupar de algunos derechos del poseedor que son un poco más fuertes, como por ejemplo la defensa posesoria o la suma de plazos con miras a la prescripción adquisitiva. Ahora les voy a presentar solamente un par de ejemplos rápidos de derechos que tiene el poseedor solamente en su condición de tal, ¿ya? El primero es el derecho a las presunciones, ya que se encuentran a partir del artículo 912 del Código Civil en adelante, ¿ya? Lo que tiene el poseedor es un derecho que es más bien de corte procesal, ¿ya? Que es la posibilidad de tener unos beneficios que establece el Código Civil en cuanto a la prueba de su determinada situación. Por ejemplo, un poseedor tiene la presunción de propiedad, ¿no? Se presume, salvo prueba en contrario, que es el propietario del bien, ¿no? Eso significa que en una determinada controversia judicial, en un proceso judicial, será la otra persona la que tenga que demostrar que esa persona no es propietaria. ¿Ya? Esa es una presunción que tiene el poseedor. También el poseedor tiene la presunción, si está poseyendo un bien, también se presume que posee los accesorios de ese bien, los bienes accesorios, que los definimos en las primeras clases de este semestre. Tiene la presunción de que posee los muebles que se encuentran al interior de un inmueble, ¿ya? También tiene esa presunción. Tiene la presunción de buena fe. Sin mover un dedo, ya se presume que el poseedor tiene buena fe y habrá que demostrar lo contrario para efectos de refutar esa buena fe, ¿ya? Y también tiene la presunción de continuidad, que consiste básicamente en que si alguien está poseyendo el día 1 y también se ve que ha poseído el día 5, se presume que ha poseído también todos los días en el medio, que ha poseído desde el día 1 hasta el día 5, ¿ya? Todo esto va a ser útil en el momento en que un poseedor esté juntando justamente las pruebas y las condiciones para eventualmente poder volverse propietario por prescripción adquisitiva, que lo veremos un poco más adelante en el curso. ¿Ya? Pero todas estas presunciones, que además tienen la característica de ser presunciones relativas, es decir, presunciones juris tantum, que pueden ser probadas en contrario, ¿no? Son beneficios procesales que facilitan la prueba, facilitan la interacción procesal de aquel que es el poseedor, ¿no? ¿Ya? Eso es un primer derecho que tiene el poseedor. Y un segundo derecho que tiene el poseedor es el derecho a las mejoras, ¿ya? Esto se va a dar en la situación de que alguien está poseyendo un determinado bien y llega un momento en que se le retira a esta persona del bien, ¿ya? Si esa persona, este poseedor, ha hecho algunas mejoras en el bien, mejoras entendidas como algunos ajustes que ha hecho al bien que han aumentado su valor, el poseedor tiene derecho al valor de esas mejoras, ¿ya? Y en particular, para que entiendan el concepto de mejoras, estas se clasifican en tres, ¿no? Las mejoras necesarias, que son las mejoras que se necesitan hacer para evitar que el bien se deteriore o se destruya, ¿no? Por ejemplo, arreglar las tuberías en un determinado inmueble, ¿ya? Las segundas son las mejoras útiles, que digamos simplemente tienen como característica que aumentan el valor del bien, ¿ya? No son indispensables, pero sí aumentan el valor del bien, ¿no? Son como el cajón desastre de esta clasificación. Y las mejoras de recreo, que son aquellas que simplemente se refieren a la estética, el ornato de un determinado bien, dentro de lo que podría encontrarse, por ejemplo, el hacer una piscina o el hacer un determinado arreglo en el jardín, ¿ya? Esas son las mejoras de recreo. ¿Ya? Lo que dice el Código Civil es que el poseedor, cuando sale del bien, tiene derecho a que se le reembolsen las mejoras que ha hecho, ¿ya? E incluso tiene derecho a retirar las mejoras de recreo que puedan retirarse sin dañar el bien, ¿ya? Por ejemplo, hay un arreglo que ha hecho en el jardín, podría eventualmente retirarlo y llevárselo al nuevo inmueble en el que va a estar, ¿ya? Entonces tiene el poseedor el derecho al reconocimiento de estas mejoras. Esto es otro derecho del poseedor, ya solo por el hecho de ser poseedor, aun cuando haya sido un poseedor ilegítimo que ha estado utilizando de manera ilegítima un bien, tiene este reconocimiento de parte del derecho, ¿ya? Y estos derechos usualmente van a tener la característica de ser derechos obligacionales, es decir, digamos, va a haber un reconocimiento en dinero
de parte del propietario, de parte de la persona que está retirando al poseedor, de pagarle un monto, una obligación de pagar una suma de dinero a favor del poseedor que hizo estas determinadas prestaciones. ¿Ya? Entonces, en eso consiste básicamente el derecho del poseedor del reconocimiento de las mejoras, ¿ya? Y tiene incluso el derecho a que, si es que no se le pagan esas mejoras, pueda retener el bien por un determinado tiempo hasta que se le haga efectivamente el pago de esas mejoras, ¿ya? Entonces, ese es el derecho que tiene el poseedor, ¿ya? Entonces, hasta ahí han tenido un par de ejemplos de derechos menores, creo que tiene ahí el poseedor. En la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a algunos derechos más importantes que son la defensa posesoria judicial y extrajudicial y algo de los componentes que sirven para la precisión adquisitiva, que son los derechos quizás más fuertes que tiene el poseedor. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta ahí. Nos vemos en el siguiente video, así que adiós.